A través del hilo telefónico estamos saludando de la manera más comedida con el doctor Guillermo Bastidas. El tema de la ley humanitaria va a ser el primer tema que tratemos porque diferentes gremios se han aproximado para conocer qué va a pasar con esta ley humanitaria. ¿Realmente va a ser buena esta ley humanitaria? ¿Qué es lo que conocen en las reuniones que se dieron? ¿Pudieron llegar a acuerdos? ¿De qué se está hablando? Guillermo, bienvenido. Un gusto escucharlo a través de Radio Colosal. Sí, un gusto también, mi querido Fernando, mi querido Ramón. Un gusto compartir las experiencias con nuestros hermanos de la provincia de Tungurahua a través de Radio Colosal, del Ecuador y del mundo a través de las redes sociales. Es lamentable y es detestable el chantaje de este gobierno a través de el Ministerio de Salud Pública y sus voceros parlantes, que nada más son entes burocráticos que no sirven para el manejo de la salud en el Ecuador. Creo que ni sus propias salud pueden manejarla peor, la salud de los ecuatorianos, pero eso sí están cobrando muy bien y tendrá que sentarse en algún momento a rendir cuentas sobre lo que se ha hecho y sobre lo que se sigue haciendo. Hubieron reuniones con delegados de cuarta generación del Ministerio de Salud Pública, porque ni siquiera el ministro da cara respecto a la ley humanitaria y el trato que se les va a dar a los trabajadores, a los señores trabajadores de la salud, dentro de ellos médicos, auxiliares, enfermeras, técnicos de laboratorio, técnicos de imagenología, a los señores trabajadores de las ambulancias, a los señores trabajadores que enfrentaron directamente el COVID y que han sido engañados vilmente por el Ministerio de Salud Pública. Y esto hay que ser muy enfático porque ya estamos hasta la coronilla de todo eso, a usanza de la llamada Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, o como se le quiera dar el nombre rimbombante. ¿A qué conlleva esto? En breve resumen, luego de varias horas de estar sentados nuestros representantes, según un comunicado que tuvimos directamente, a que no se va a respetar nada de la ley humanitaria con los trabajadores de la salud. Máximo se va a ver si algo se consigue con los que tienen ya nombramiento. O el grave problema va a ser con los trabajadores ocasionales y con los trabajadores en contratos ocasionales, que según la ley humanitaria, que tanto se habló en la asamblea, no se la va a ejecutar, porque uno de los compromisos justamente fue a los médicos de posgrado, por ejemplo, a los garantizarles estabilidad laboral, de lo cual se les ha borrado directamente de esa posición. Y muchos trabajadores que, exponiendo su vida y la vida de sus familiares, porque claro, pues ir a trabajar en un hospital en la pandemia, como hasta ahora seguimos, es peligroso y riesgoso, no siquiera para el trabajador de la salud, sino también para sus familiares, porque vamos llevando en nuestra ropa, en nuestra piel, en nuestras vías respiratorias, rezagos de bacterias, de virus de los hospitales. Lastimosamente, tendrán que los gremios de la salud volverse a organizar, y personalmente yo invito a todos los trabajadores de la salud a dar propuestas y protestas, porque esta situación se va al colmo. Aquí tenemos millones, se está viendo y se está observando que ya está recibiendo cantidad de dinero del Fondo Monetario Internacional, yo no sé para qué, pero jamás para pagar sueldos,
de los trabajadores que enfrentaron la crisis sanitaria y que siguen enfrentando la crisis sanitaria. Señores trabajadores de la salud, si les siguen cuenteando a ustedes que sí se les va a dar los contratos y sí se les va a pagar, es nada más el cuento del gallo pelón. No hay ninguna situación al respecto, y si ustedes no se organizan y si ustedes no canalizan sus esfuerzos, no va a haber quien les ayude. Y la asamblea, ¿para qué vamos a contar con los de la asamblea? Los de la asamblea lo único que hacen actualmente es escribir poemas, escribir filosofía barata y lastimosamente nuestro pueblo sigue abandonado. Estoy indignado porque he visto morirse profesionales de la salud, he visto quedarse lesionados para siempre de sus vías respiratorias a trabajadores de la salud. Les he visto con trastorno de estrés postraumático a trabajadores de la salud. Les he visto a muchas personas perder a papá, a mamá, a tío, trabajadores de la salud en el ejercicio de la profesión, y para que el Ministerio de Salud Pública venga a burlarse, porque se ha burlado enviando técnicos de cuarta categoría a que informen durante 7 horas que nada se va a hacer con respetar la ley orgánica de apoyo humanitario, como se lo quiera llamar, porque ya me da esta indignación nombrar eso que nada más es un panfleto y que no ha servido para nada en muchas áreas, mi querido Fernando. Tampoco ha habido los préstamos a las microempresas. Preguntemos a los microempresarios, a las personas que tenemos microempresas, si nos ha llegado algún préstamo para apoyo a nuestras microempresas. Lo que nos llega es las cartas de amenaza del IES, las cartas de amenaza del Ministerio de Trabajo, las cartas de amenaza de todo lado, a decirnos que nos pongamos al día en el pago, porque si no van a venir los juicios de coactivas. ¿Qué ayuda ha habido? ¿Para qué se escriben documentos en este país que no sirven? ¿Cuáles son las funciones de los asambleístas? Escribir poemas, que se hagan literatos nada más, pues, y que sirvan para la inspiración espiritual de las personas, porque aquí se generan un montón de leyes que no sirven para nada. Qué pena, querido Fernando, qué indignación que a los trabajadores de la salud, a los profesionales que enfrentaron el COVID, no se les vaya a reconocer en la ley humanitaria. Indignación, pena, pero tendrán que organizarse porque no se les va a escuchar nada de lo que siempre se les está diciendo que se les va a apoyar, mi querido Fernando. El tema es que lo que se pide son los contratos, ¿no? Eso es esencialmente, es decir, mantener su puesto de trabajo. Así es. O sea, no se les está pidiendo alza de sueldos, no se está pidiendo condecoraciones, no se les está pidiendo algún objetivo que pueda endeudar al país. No, los contratitos. Vea cómo ha de ser posible, mi querido Fernando, mi querido Ramón, mis queridos hermanos tungurahuenses, que los trabajadores de la salud, luego de exponer su vida, nada más pidan seguir trabajando, exponiéndose su vida, y que ni siquiera se les haga caso. Ni el Ministerio de Salud Pública ni los asambleístas han hecho nada. ¡Qué pena! Pongamos en contexto las cosas. Pongamos en contexto las cosas. A ver, tú decías que no ha llegado nada para los microempresarios. Sin embargo, el gobierno insiste que se repartieron 550 millones de una forma y 300 de otra, es decir, 850 millones. ¿Pero a qué bolsillos fueron? En el tema de la salud. En el tema de la salud, el ministro dice que se han creado 12,000 plazas. ¿Pero para quién entonces? Si se crearon 12,000 plazas, se entendiera para los médicos rotativos y para los trabajadores de la salud, pues. ¿O a quién le dieron esas plazas? Mi querido Fernando, lo cierto es que sí debemos repetirnos y dónde está la plata. Porque yo he recorrido la provincia de Tungurahua, como siempre la recorro, con mis conferencias de salud, con mis conferencias sobre el COVID. Hemos recorrido atendiendo a través de la Fundación Hugo Enrique Bastidas Cuesta, atendiendo en lugares vulnerables. ¿Y qué es lo que nos han dicho? Yo les he preguntado, les llegó el préstamo. ¿Qué préstamos, doctorcito? Estamos endeudados. Hablé con la gente de calzado de Ceballos, con los gremios de los calzados en Ceballos. ¿Qué préstamos? Dice, doctorcito.
hablé con los hermanos de las empresas, los cebolleros en el Cantón Quero. ¿Qué préstamos, doctorcito? Acá no ha llegado nada. Hemos hablado con las industrias lecheras. ¿Qué préstamo, doctorcito? He hablado con las clínicas privadas. Ñaño, ¿qué préstamo? O sea, yo no sé dónde va. Debe ir donde los correístas o donde los leninistas que ahora están haciendo campaña y que el día de ayer pude ver pululando por todo el país, porque tuvimos una reunión de salud en la provincia del Oro y veía pues desplegarse una cantidad de personajes apoyando a ciertas candidaturas y me pregunté yo, ¿de dónde viene la plata? ¿Y por qué ellos sí están haciendo campaña antes de hora y nadie les dice nada? Entonces, eso sí es misterioso. ¿Dónde está la plata? Eso tienen que justificar. Pero como la Asamblea tiene rabo de paja, pues no les sienta a que nos enfrenten a lo que significa el manejo de los fondos de la emergencia sanitaria. ¿Dónde se fue? No están pagando a los profesionales. A los internos rotativos, pobres guambras, les dan un sueldo de $500 menos, con más del impuesto, más del seguro social que les descuentan, mi querido Fernando, y eso es visible. A los pobres guambras del internado rotativo, nuestros médicos guauitos, les descuentan hasta lo que les dan el café, el almuerzo y la merienda en los hospitales. ¿Cómo de ser posible? ¿En qué parte del mundo se considera esa situación? Yo tengo una clínica y soy accionista de un hospital aquí en la provincia de Tungurahua. A los trabajadores que están de turno se les da la alimentación y no es que se les descuenta del sueldo lo que se les da de comer, aparte de que la comida es detestable. Digo con conciencia porque tengo familiares a quienes yo les he llevado un platito de comida al hospital en el que están haciendo su ejercicio profesional, porque si ni siquiera es práctica, allá van y hay que pagarles hay que llevarles la comidita porque es detestable la comida y sin embargo les descuentan. Es lamentable y yo repito, mi querido Fernando, repito la situación, que si tenemos que pagar por incitadores o por lo que sea, los trabajadores de la salud tienen que volver a sus mejores momentos cuando se les hacía caso, cuando tenían una organización gremial fuerte, poderosa, para hacerles entender a estos señores o señoritos que están en el Ministerio de Salud Pública como verdaderos parásitos, sirviéndose de los sueldos que lo pagamos nosotros los ecuatorianos y que no hacen nada en absoluto y que ahora no van a ejecutar los contratos y más que todo en el 2000 se acaban en el 2020 y como 1 de enero tengan seguridad que van a venir una gran cantidad de despidos, no de los pipones, no de estos malos ecuatorianos, no de estos burócratas. Han de despedir médicos, han de despedir auxiliares, han de despedir tecnólogos en imagen, han de despedir tecnólogos en biolaboratorio, las personas que de veras hacen salud en nuestro país. Indigna, el pueblo ecuatoriano tiene que manifestarse, ya basta, ya estamos cansados de tanta picardía de estos ciudadanos que trabajan en el Ministerio de Salud Pública, a los que dirigen me refiero, o sea, que no se me vengan con malas interpretaciones. Cuando yo hablo ministerio, cuando yo hablo IES, no hablo de nuestros trabajadores, de nuestros médicos, de nuestras enfermeras, de nuestros bioquímicos, de nuestros imagenólogos. Hablo de esos burócratas que dirigen estas instituciones y que solo se la pasan de té en tinto y que no hacen nada por el país. Y también a los asambleístas que tampoco han hecho nada. Hagan un documento y fiscalicen ese documento, pues. Deberían llamarles a los organismos para quienes se creó una ley humanitaria a que rindan cuentas y decirles por qué no están cumpliendo algo que ejecutó la Asamblea. Pero como están algunos distraídos en las próximas elecciones, y otros escondidos por la pandemia, y otros escondidos de la justicia, aquí es una tierra de nadie y eso es detestable. Por eso hay que organizarse. Los trabajadores de la salud tienen que organizarse en la provincia de Tungurahua y a nivel nacional para reclamar sus derechos.
porque no es ninguna dádiva del gobierno el que se les reconozca un trabajo. Imagínate, mi querido Fernando, tú me acabas de dar la clave. ¿Qué están reclamando? Contrato de trabajo. ¿Y para qué trabajo? Para exponerse a una enfermedad grave. ¡Qué nobleza! ¡Qué nobleza! O sea, yo no he encontrado que una persona busque un trabajo que ponga en riesgo su vida y la vida de sus familiares. Y ni siquiera eso, trabajo digno, no se está exigiendo nada más. Pero aquí, tierra de nadie, mi querido Fernando, y es indigna. A veces quisiéramos dar otras noticias, quisiéramos decir, alentar a los ecuatorianos, decir qué bonito que estamos, pero lastimosamente nos enfrentamos a una situación que es detestable, mi querido Fernando. Ahora, Guillermo, me quedo pensando en estos temas que son obviamente preocupantes, me quedo pensando en que no hay cambios y me quedo pensando en lo que hemos leído en estos días. El contagio aumenta en Europa. Ayer Inglaterra, pese a tener la vacuna y pese a estar vacunando, endureció el confinamiento. ¿Será porque están locos o qué está pasando? Porque aquí aparentemente estamos diciendo que no ocurre nada, que sigan nomás, que vayan nomás a las fiestas, que la gente puede salir nomás hasta la hora que quieren, horas de la noche. Eso sí, el carrito lo puede ocupar solo hasta las 9, pero por el resto salga nomás. O sea, ¿qué nos pasa? ¿Cómo puede ser posible que Inglaterra, donde ya se vacuna, donde se utiliza la vacuna contra el COVID, endurezca precisamente las medidas de confinamiento, debido a que parece que varió la enfermedad y se hizo mucho más contagiosa, no más letal, mucho más contagiosa, y eso están tomando medidas. Nosotros parece que no entendemos, ¿no? Mi querido Fernando, he tenido contactos con organismos internacionales, porque obviamente es de conocimiento público que soy especialista en atención primaria en salud y soy especialista en salud pública, no solamente psiquiatra. Por eso es que doy mis expresiones epidemiológicas, que no les extrañe que el psiquiatra esté hablando de COVID. Doy mi formación en salud pública y he tenido contacto internacional. Es que en países desarrollados, quienes dirigen la emergencia sanitaria son los colegios científicos, los virólogos, los epidemiólogos. Ellos son los que dirigen la crisis sanitaria y disponen en mesas técnicas, a los gobernantes a que tomen las medidas cautelares necesarias o de precaución necesarias. Aquí, ¿qué podemos decirnos? Aquí estamos dirigidos en la emergencia sanitaria por un magíster en urbanismo y transporte público. ¿Qué podemos esperar, pues? ¿Qué podemos esperar si está manejando por profesionales del derecho? Pues? ¿Qué podemos esperar si está manejando esta crisis sanitaria por profesionales en el manejo hídrico? Por favor, pónganme a manejar a mí la Conferencia Episcopal Ecuatoriana de una vez, pues. Zapatero a su zapato, esto tiene que ser dirigido por profesionales de la salud. Y los profesionales de la salud, en primer lugar, son enfáticos al manifestar que nos estamos acercando a un rebrote. Ya no estamos en este momento solamente en un acceso de los casos, digamos en un ascenso de los casos de COVID. Estamos acercándonos a un rebrote. Se nos están reinfectando los que ya se infectaron, los que ya pasaron la inmunidad de los 4 meses. Se nos está nuevamente cerrando las unidades de cuidados intensivos porque no hay abastecimiento. Lastimosamente, ese es el primer factor. No hay una fórmula desde un ministro de la salud que no sé qué ciencia estudió, dónde estudió, lastimosamente, porque no dice la verdad al pueblo sobre lo que significa el manejo del COVID. Ellos lo manejan desde el punto de vista político, en primer lugar. En segundo lugar, he conversado con mis compañeros de Inglaterra, Suecia, Finlandia, Alemania, Suiza. Mi querido Fernando, ahí sí dan los bonos. Ahí te dan 3.000 a 4.000 euros
para que te quedes en la casa, para que no salgas. Allá sí te dan préstamos a las microempresas para que no cierren y sus trabajadores continúen laborando con las respectivas precauciones o mediante teletrabajo. Ahí sí se apoya a que los trabajadores tengan sus medidas y se les exige que a sus empleadores den y provean de las medidas de bioprotección. Entonces, ¿quién no se puede quedar en casa? ¿Aquí qué pasa? Quedarnos en casa. En el viaje que tuve a nuestra frontera, a la provincia del Oro, la gente vendiendo sus coquitos helados con apenas una mascarilla que ya se le veía de color negro de lo que era blanca, ¿no? Gente pobre deambulando, vendiendo sus caritas, vendiendo sus productos, sus mangos, en condiciones insalubres, no porque seamos cochinos o insalubres, sino porque la pobreza redunda, aparte de que se está inundando nuevamente la zona esta arrocera de Babahoyo, Milagro nuevamente, ha disminuido la producción. He conversado con las personas ahí, les he dicho cómo les va, les llegó a ustedes un préstamo a las microempresas. ¿Qué préstamo? No les hago nada. Lo único que nos llegan es aquí a revisar que estemos con mascarillas, pero ni siquiera nos dan las mascarillas, no hay atención en salud. Entonces, ese es el grave problema. El problema es social, el problema y es humanitario. Aquí no se hace nada. Aquí el Ministerio de Salud Pública, y es la pregunta que les hago, ¿salen a las comunidades? Yo no los he encontrado en ninguna comunidad, por cierto. Estoy recorriéndome toda la provincia en una brigada de salud, o como se le quiera tomar. A mí no me importa el término que le quieran tomar, si es activismo, si es protagonismo, como sea. Bueno, pues estoy saliendo con brigadas de salud y con médicos. No he encontrado una. ¿Y qué nos han dicho en las zonas más marginales? Les he dicho, ha venido acá el Ministerio de Salud, la Dirección de Salud. No, acá sí nunca vienen. No han venido ni antes de la pandemia, peor aún ahora en la pandemia, a explicarnos nada. ¿Dónde están? Se están caducando y están a punto de caducarse las vacunas porque ni siquiera se está cubriendo. Ese es un grave problema, que no se está cubriendo la triple y la quíntuple, es decir, las vacunas que ya se supone nos ayudaron a superar ciertos elementos como el tétanos, el sarampión. ¿Qué va a pasar? ¿Otra vez vamos a contagiarnos de eso también? Es decir, todas esas cosas lastiman, y por eso es que en el mundo nos da mucha pena ver cómo lo manejan los profesionales de la salud y los líderes que toman la vida desde otra perspectiva. La ex canciller Merkel decía, nosotros apoyamos a los ignorantes porque son muy caros de mantener. Llegaba a esa expresión, por eso damos educación, decía. O sea, una visión muy diferente. Aquí queremos que el pueblo siga analfabeto, que el pueblo siga ignorante, que el pueblo siga enfermo, para seguir manipulándonos, pues para seguir vendiéndonos las cosas a precio de gallina enferma, y eso indigna, molesta. Francamente, mi querido Fernando, yo estoy indignado, muy molesto, y sin embargo hay otras situaciones como del Consejo Nacional Electoral que andan en sus discusiones, las candidaturas. Nos da mucha pena, mi querido Fernando. Pero la salud, no vamos a pasar nada aquí no va a pasar, porque se habla incluso a nivel de organismos internacionales de la Organización Mundial de la Salud, que la quinta parte de la población hasta el 2022 y 2023 no tendrá la vacuna. Así estamos en el asunto del COVID. Nos quedamos pensando en el tema político, porque a eso íbamos precisamente. ¿Qué hacer cuando un Consejo Nacional Electoral desobedece la disposición del ente superior, el Tribunal Contencioso Electoral? Pero sobre esto vamos a hablar al volver de la pausa. Nos alejamos un instante, pero ya retornamos con el doctor Guillermo Bastidas para seguir.
Ahora sí vamos al tema político con el doctor Guillermo Bastidas. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral? Esta entidad, 4 de sus consejeros deciden desobedecer la disposición del Tribunal Contencioso Electoral. Y con mucha viveza criolla, porque saben que nadie más que el Tribunal Contencioso Electoral puede resolver, dicen que hay una litis y que son 2 entidades de igual condición y que por lo tanto de resolviendo la Corte Constitucional, que nada tiene que ver en este tema, porque aquí no se ha violado la Constitución, aquí no hay ningún problema constitucional. Y el inconveniente es que ya inclusive la Corte Constitucional hace poco más de un mes ya se pronunció y devolvió un proceso que lo pedía el juez Cabrera, que se resuelva, y les devolvieron el proceso y les dijo que en el tema electoral ellos son la autoridad. Ahora estoy convencido de que en cambio sí resolverá la Corte Constitucional. Seguramente ya Nebot y compañía habrán dado la orden para que se resuelva en contra de Álvaro Noboa. O sea, aquí jugamos nada más con las disposiciones y hacemos lo que nos da la gana. Es lo que yo estoy entendiendo. ¿Lo entiendes similar, mi querido Guillermo? Siempre me recuerda, mi querido Fernando, la frase de Saramago: las elecciones y la democracia en América Latina son una tomadura de cabello o de pelo, nada más. A mí me causa mucha indignación, ¿sabes? Que incursionar en el asunto político me desanima un poco, pero me carga de energía. Es cómo se manejan las irregularidades por parte del Consejo Nacional Electoral, al clásico estilo de los recontrarrevolucionarios. El presidente del Tribunal Contencioso Electoral, a mi entender, y si me equivoco, que me disculpen mis profesores de jurisprudencia en mi formación de egresado en el área de jurisprudencia en la Universidad de Loja, que me perdonen, pero yo tengo entendido que está más arribita, ¿no? El presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Arturo Cabrera, si más no recuerdo, dispuso, o sea, no pidió de favor, dispuso, porque esa es la función de un presidente de un tribunal de justicia y de un tribunal contencioso. Dispuso este martes que el pleno del organismo conozca, respete y fundamente la resolución que tomó el Consejo Nacional Electoral respecto a la sentencia que facilita la inscripción de la candidatura del presidente, perdón, del presidencial, no del presidente, del presidencial empresario Álvaro Noboa. El Consejo Nacional Electoral obviamente debía conocer la resolución del Tribunal Contencioso Electoral, que permite que el movimiento que auspicia la candidatura de Noboa, pero envió a la Corte Constitucional una consulta sobre un supuesto conflicto de competencia. De esta manera prolonga el asunto. Y cuando venga la respuesta, ya dirán que ya es absolutamente tarde, que ya no se lo puede inscribir. Eso es lo que pretenden decir. Es extemporáneo. Y más que todo es una picardía política. Son unos pícaros a tiempo completo. Ojalá Dios y la provincia me dé la posibilidad de decirles pícaros en el mes de mayo, pero en la cara, y sentarnos por pícaros a que expliquen todo esto. Ahora, sin embargo, la preocupación es que el Tribunal Contencioso Electoral no hace lo que debiera. Tengo entendido que se reunió ayer en horas de la noche y debió haber destituido a los vocales del Consejo Nacional Electoral, a los 4 que firmaron, pero no lo ha hecho. Más bien anuncia que tomaría acciones penales ante esta resolución del CNE en el tema de la candidatura de Álvaro Noboa. Esto es otra demora, es otra tomadura de pelo, pues porque si no lo saca,
Pues lo que van a seguir haciendo es llevar adelante un proceso fraudulento, pues. Sí, eso es lo más grave. Es lo más grave porque sentencia, disposición, orden del Tribunal Contencioso Electoral debería ser ejecutada por el organismo que se encuentra dentro de la pirámide de Maslow, un poquito más abajo. Debería obviamente cumplirla, pero aquí existen tejes y manejes. Es más, hay un riesgo de que al pasar a la Corte Constitucional podría prolongarse las elecciones. ¿En beneficio de quién? Vaya usted a saber, porque aquí tenemos detrás al Jaime Nebot, hay que ser claros, y desde hoy voy a decir con nombres y apellidos. Está por detrás Jaimito, está por detrás de Abdalá Bucaram, Rafael Correa. Está por detrás de Rafael Correa, está por detrás del banquero también, o sea... Obviamente, y está, bien claras. Y está Lenin Moreno, todos unidos. Con nombres y apellidos. Están los forajidísimos, que están tras estas decisiones. Y que nos digan que no. Porque esto indigna, es un juego, es un mamotreto. Ellos saben que la candidatura de un líder popular, comparta o no yo la ideología de Álvaro Noboa, es un líder popular que arrasa con una votación, pues. Imagínate que solo con el hecho de decir Álvaro en un TikTok de 1 minuto me voy a lanzar a la presidencia, y corriendo en su maquinita de ejercicios sube de 22 a 34 la intención de voto. Es decir, tiene esa capacidad y tiene mucho empuje. Entonces, eso les afecta. Eso no va a afectar, por ejemplo, a candidaturas de Gutiérrez, no le va a afectar. Pero sí les va a afectar al banquero, o sea, a Lasso, le va a afectar a la alianza Lasso-Nebot, va a afectar también a este señor que el nombre ni siquiera se me acuerda, el hermanito... El títere. Arauz, ya me acordé. Este Arauz Barrascal, o ni sé cómo, que es un sujeto que confunde la T de cobre con las minerías de cobre. Entonces, ya si tenemos... El que dice que quiere sacar, el que dice que va a sacar oro de los celulares viejos sin entender que la máxima cantidad de oro que va a sacar es 0.002 miligramos, y que el costo de lo que saque de cada celular no llega a $2. O sea, destruir un celular por $2 de oro. Y con esto quiere reemplazar a la explotación minera. Yo estoy en contra de la explotación minera, pero esto es una ridiculez y una mentira, pues. Sí, es el clásico, es la mezcla. Y bueno, este sujeto es la mezcla, este ciudadano, digamos, y voy a dar mi criterio desde el punto de vista psicopatológico, que si me quieren tomar en declaración, yo lo haré. Desde el punto de vista psicopatológico, es una mezcla muy abstracta entre lo que significa el rebaño mental, más el desconocimiento intelectual, más del populismo, y eso es terrible. Es más o menos Maduro, o el mastodonte de América Latina, como alguna vez escribió un artículo que se le publicó en Venezuela y que recibió apoyo popular, pero amenazas también. Entonces, sí, son mezclas peligrosas. La ignorancia más más los prejuicios, más el desconocimiento técnico, sumado al populismo, es más poderoso que la bomba atómica.
Pero este Es más tema de la poderoso que política, este tema de la política me preocupa. A ver, no se reúnen el viernes después de la reunión del contencioso electoral. No se reúnen el sábado de mañana, no se reúnen el sábado tarde, no se reúnen el lunes en la mañana. Se reúnen el lunes, estaban convocados a las 6 de la tarde o las 18 horas y aparecen recién a las 21 horas agarrados un papelito para con ese documento, leyendo ese documento, decir que hay un conflicto de intereses, un conflicto de poderes y por lo tanto que desacatan al Tribunal Contencioso Electoral y que envían todo a la Corte Constitucional. O sea, les dieron pensando y les dieron la orden de qué es lo que tenían que hacer. Escucho al presidente del Tribunal Contencioso Electoral muy molesto, muy enojado. Amenaza con destitución, pero el momento del momento tampoco los destituye. El momento del momento también deja que le den largas al asunto y entiendo que lo que pretenden, supongo que le amenazaron ya a él, supongo que ya llamaron los que ya conocemos a dar disposiciones y bueno, pues ahora anuncia juicios. Pero eso ¿cuándo va a pasar? Y mientras tanto ya no, me parece, a mí, ya se quedó fuera, ya no habría manera. O sea, al final consiguen el objetivo. obviamente, mi querido Fernando, aquí no existe conflicto de intereses. Para mí existe un conflicto de picardías, ¿no? Que no me vengan conflictos de intereses. No puede haber un conflicto de intereses entre el Colegio de Médicos de Tungurahua y la Federación Médica Ecuatoriana. Conflicto de intereses. Los conflictos de intereses se dan entre instituciones, organismos horizontales, no verticales. Los conflictos de intereses no se dan en ese sentido. No puede haber conflicto de intereses entre papá e hijo, como no puede haber conflicto de intereses entre el tribunal y el Consejo Nacional. O sea, no. Tanto es así que habrá que esperar la decisión, porque tengo entendido. Pero bueno, todo es patadas de ahogado y todo es panem et circenses. Para mí es pan y circo el pueblo para mantenernos entretenidos. Porque perdóname, mi querido Fernando, cuando llegan entes con las botas puestas, se va porque se va, señor usted o señora, y regrese a su comunidad a seguir sirviendo adecuadamente. Y se va porque tiene muchas denuncias, no solo a esta. Pero eso de que ya les vamos a destituir, no les vamos a destituir, sí les vamos a destituir, y que tenga que trasladarse, ya están entrando en el juego, es un juego maquiavélico, es un juego bien armado, y este juego estoy más que seguro que se lo está entretejiendo entre el loco que odia, está viniendo desde Bélgica, desde Guayaquil y desde el banquero. Están entretejiendo esa situación. Me temo a equivocar, ¿no? Me temo a equivocar. Entonces, además, el mismo banquero está haciendo una de las mejores propagandas para este ciudadano medio rarito, Arauz. Está haciéndole propaganda, porque dice Lazo y Arauz en la segunda vuelta. O sea, porque él sabe cómo tiene que manejarse y desde dónde se debe manejar, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahora? La fiscal general Diana Salazar envía el 27 de noviembre una consulta a la Corte Nacional de Justicia sobre cómo titular las acciones penales públicas e iniciar investigación previa en contra de las máximas autoridades del Consejo Nacional Electoral por hechos que recaen en el ejercicio de sus funciones
y en medio del proceso electoral. A ver, permíteme una pregunta. ¿La fiscal puede enjuiciar al presidente de la República? No, pues. Sí puede. Tiene fuero de... Perdón. Tiene que pedir justamente el levantamiento del... Claro, exacto, no, a eso me refería. O sea, directamente no. Tendría que pedir que el Congreso, o la Asamblea, o quien sea, retiren la inmunidad y va. O sea, todo ser humano tiene que ser juzgado. El mismo tema, la misma pregunta. ¿Puede enjuiciar al presidente de la Asamblea? El procedimiento es el mismo, ¿no es cierto? O sea, el mismo el presidente de la Asamblea, sí. ¿Puede enjuiciar al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Es más, lo ha hecho. Sí. Directo, ¿no es cierto? Sí. Y a la presidenta... Puede hacerlo, sí, a la Corte también. Obvio. Y a la... Puede enjuiciarle al ministro de Salud Pública, claro. Obvio. Claro. Entonces... No tiene que pedir ninguna. Presidente, vicepresidente... ¿cómo se llama? Asambleístas y todas las dignidades de elección popular, tiene que solicitar autorización o a la Asamblea o a los consejos respectivos de máxima jerarquía. Nada más. Estamos bien claros. Pero a las demás personas que han sido elegidos a dedo, como el ministro de Salud, como el secretario de Salud, como el director provincial de Salud, va directo. Eso va directo, ellos no tienen inmunidad para nada. Ahora, en el Consejo Nacional Electoral, ¿existe alguna inmunidad? Que yo sepa, no. Por lo tanto, pero yo pienso, es directo el tema. Ajá. No tenía para qué consultar, tenía que empezar los juicios. Sin embargo, yo pienso que lo está haciendo por el debido proceso, que es la consulta ante la Corte Nacional de Justicia. Nosotros, por darte un ejemplo, ¿podemos declarar persona no grata al ministro de Salud Pública? Sí. Sin embargo, enviamos la consulta a la Corte para que luego no nos venga primero el ministro con una retaliación civil o penal. Y nos dijeron que sí, que podemos, que nosotros somos capaces de decir en nuestra casa, que es el Colegio de Médicos, que es la Federación, usted no nos entra, no nos cae bien, nos es antipático. Sí lo podemos hacer. Ahora, no podemos publicar en la prensa, eso sí. Ahora, no podemos decirlo. ¿Qué? La pregunta es, ¿el Contralor ha podido enjuiciar o no al Consejo Nacional Electoral y a los miembros del Consejo Nacional Electoral? Sin pedirle permiso a nadie, porque no tiene por qué pedirle permiso a nadie. Entonces, esto nos muestra que no tienen ningún fuero el Consejo Nacional Electoral y por tanto debieron empezarse los juicios. No preguntarse si puedo enjuiciarle, sino en base a las pruebas iniciar los juicios. Sí, y deben hacerlo. Y deben hacerlo en varias actividades. Entonces, de la novedad que se tiene de eso es que mediante un comunicado de la institución de la Fiscalía General del Estado, según el documento, el pedido se hace una vez, la institución ha recibido varias denuncias en contra de los candidatos y miembros de los órganos electorales. Entonces, la consulta se habría realizado debido a la falta, ahí va la motivación. Yo más creo que la fiscal está pidiendo las motivaciones que encaminen, más que las funciones que debe ella seguirlas por mandato ciudadano. La falta de la claridad en la aplicación de las normas contenidas en la ley orgánica electoral, artículos que se han infringido en las 16, 17, 19 y 108. Además de garantizar el derecho al debido proceso y a la independencia de los órganos de administración de justicia en relación a las demás funciones del Estado. Y antes de desarrollar cualquier acción penal sobre las denuncias mencionadas, yo más creo, quiero ser un poco inocente. No creo que la fiscal se esté jugando o esté jugando a Poncio Pilatos. Yo pienso que está buscando las motivaciones jurídicas específicas, porque del accionar yo le he visto a ella contundente en los juicios y contundente en plantearles juicios y plantearles alternativas ante los jueces. Yo pienso que son las motivaciones las que está buscando,
A mí me Sin parece que embargo, solo está amenazando nomás. O sea, les está diciendo, hagan las cosas porque si no, sí los voy a enjuiciar. Me parece. esperemos que no se quede en la amenaza, porque además de las autoridades del Consejo Nacional Electoral ya han recibido amenazas de todo el mundo, del pueblo, de los políticos, y son los clásicos caretucos, ¿no? Que ellos mismos definieron, no lo estoy definiendo yo, los caretucos que siguen en funciones a pesar de que el pueblo les dice que va a haber un fraude electoral. Yo venía lamentándome ver en la confianza que tienen las personas en algunos candidatos, lloran con los candidatos, dicen doctorcito, ingeniero, arquitecto, señor, en ustedes va nuestra esperanza, y nos da mucha pena decir que ojalá podamos cumplir con esas esperanzas y que puedan cumplir. Este es uno de los temas que siempre nos va a preocupar, que seguimos insistiendo que necesitamos cambiar porque se nos hace urgente este cambio. Nos quedamos sin tu audio por un instante, pero qué bueno que ya lo recuperamos. Podemos tener confianza, reitero, podemos tener confianza, mi querido Guillermo, en la justicia, cuando hemos visto en esta semana la tomadura de pelo que hace de la justicia este señor Jaime Vargas, que llega para pedir, que dice que necesita traductores en lengua materna, en sus lenguas de origen, en sus lenguas nativas, que quiere un traductor. Oye, pero para insultar al presidente de la República, para las entrevistas no necesitó traductores, pues. Bueno, esas son las leguleyadas, ¿no? Obviamente eso también está dentro de las leyes, la Constitución y el debido proceso, que se debe procesar en tu lengua materna. Pero es que esa es una torpeza. La atención, claro, es una torpeza. La atención es que para insultar, para dar discursos y para negociar con organismos no gubernamentales internacionales y que le den platita, ahí habla en español y en inglés. Entonces, y no es tan difícil entender que está juzgado. Pero ya sabes que todos los peces y manejes se dan en la justicia y que tienen que regularse. La Asamblea tiene que regular el ejercicio de los jueces, fiscales y demás trabajadores. No me refiero a todos, hay señores jueces, y saben a quiénes me refiero. Hay señores y señoras fiscales a quienes saben me refiero. Hay señores y señoras secretarias que sacarte el sombrero, honorables de nuestra Fiscalía General del Estado. Sí los hay, pero también hay los picarditos, ¿no? Los pícaros, que los hay en todas las organizaciones. A ver, entonces eso tiene que regularse también. Pero el juez no debió haber actuado diferente, desde mi criterio, el juez no debió haber actuado diferente. ¿Por qué le dan paso a semejante babosada? O sea, no tiene sentido, no tiene lógica. ¿Qué dice la Constitución? ¿Cuál es el idioma oficial del Ecuador? Es simple. Claro, el español. Obvio. ¿Por qué tiene que pedir traductores e intérpretes? Y si los necesitaba, él debió haber previsto antes, no en audiencia. Claro, son leguleyadas que yo le he visto en el ejercicio de mis peritajes, ¿no? Como por ejemplo, se enfermó el abogado, cambiaron de abogado 2 horas antes y se pide que se difiera la audiencia. No funciona el Policom y se difiere. Les ha hecho falta y no ha llegado un documento y se difiere. Y justamente en algún caso, algún abogado en algún sector de la Amazonía hizo que se difiera un proceso que dijo: necesito aquí un intérprete de la comunidad. Y la autoridad, tratando de sortear el debido proceso, dijo: pero usted mismo podría ser intérprete porque usted es de la comunidad. Dijo: no, yo no puedo ser juez y parte. O sea, hay esas trampitas ideológicas que yo le debo a un gran maestro,
doctor Bosco, un gran maestro de jurisprudencia en la Universidad de Loja, que me extrañó, mi querido Fernando, y que me extrañas a vos, porque él me dio una materia que se llamaba Derecho Penal, y el rato que dijo Derecho Penal puso en el pizarrón trampas para el Derecho Penal. Y una semana entera nos dijo cómo hacer trampas en Derecho Penal. Y ya el último día, y yo sí me agoté un poquito, le dije, profesor, con el respeto que usted se merece, pero usted solo nos está dando las trampas del Derecho Penal. Y yo quiero aprender lo que es el debido proceso penal. Me dijo, ¿para qué? Eso lo encuentran en los libros, eso lo encuentran en los tratados. Léele Cabanela y ahí está todo. Las trampas son las que tienen que sortear para no ser corrupto. Estas son las trampas. No presentarse, presentar certificado médico, presentar carnet de discapacidad sin tenerlo, presentar que te hablen en tu lengua materna, así sepas 500 idiomas, que te lean ante un perito, o que te lean frente a un custodio, o que simplemente te pregunten si es que te firmaron un consentimiento informado, que si tienes las pruebas documentadas notarizadas. Es decir, hay un montón, y nos enseñan un montón de cositas. No bajarse del carro cuando te dan una infracción, pedirle a la persona, a ver, ¿con qué orden usted me va a detener? Enséñeme la orden. ¿Con qué orden usted está haciendo estas redadas que hacen? Se les ocurre a los señores de tránsito cerrar una calle y empezar a hacer redadas. Yo les he preguntado, indíqueme la orden. No tenemos orden, es una actividad rutinaria. Yo no le respondo a usted en actividad rutinaria. Usted me da la orden de quién viene, nombre, código, codificación, razón y el documento. Dice, no, pues es que tampoco, llámele a su jefe inmediato. Dice, sí, ¿quién mandó la orden? A nadie. Entonces no pueden hacer eso. Entonces, el rato que conocemos, sabemos todas estas artimañas y picardías que utilizan para poder zafarse de los problemas jurídicos legales, ¿no? El no estar en la ciudad, el escaparse, el estar en otro país, el que le anuncien los mismos integrantes de los organismos rectores de la justicia y le digan, ¿sabe qué? Le va a salir una orden de detención el día de mañana, váyase ahorita que todavía tiene abierto. Entonces todas esas cosas son parte de la patología de la justicia ecuatoriana y que tiene que ser pulida por gente honesta, transparente, decente, que formen parte del comité de ética y que aspiro que estando un ambateño en ese comité de ética de la Asamblea se vaya tomando esas precauciones para que estas picardías se vayan eliminando, mi querido Fernando. Ojalá que sí. Pero mira, uno de última hora. Hace instantes el ministro René Ortiz le decía a Carlos Vera que la refinería de Esmeraldas necesita una repotenciación, ya que no produce los derivados. Dice que los técnicos van a verificar cómo funciona el complejo y realizarán una oferta para la reparación de la planta. Ya nos costó 2.390 millones de dólares. Ahora pretenden volver a endeudarnos y volver a reparar lo que ya fue reparado. O sea, no termino de entender qué es lo que está pasando. Más y más dinero que tiene que seguir saliendo de los bolsillos del pueblo ecuatoriano con el cuento de que van a reparar lo que ya estaba reparado. Mi querido Fernando, no tengo la autorización de un gran amigo mío, amigo directo, que en algún momento inició el asunto de petróleos y que conversamos alguna vez sobre la refinería de Esmeraldas y su repotenciación. Me dijo, es una farsa. Segundo, hay sobreprecio. Y tercero, se está cambiando los empaques para luego poner tornillos y luego poner platino.
Así que esto tendrá siquiera unas 4 repotenciaciones, porque aquí no se repotencia nada, sino más que el bolsillo de los que están adelante de la institución. Por eso es que yo renuncio definitivamente, porque quiero pasar mis últimos días en mi casita, con mi mujercita, con mis hijitos, en sana paz. Así se dan las cosas. Y que nos digan que no, pues, que nos digan que no. Ya siempre a los periodistas científicos y a los periodistas, a los miembros del periodismo nacional, siempre nos dicen, y bueno, con este loco que odia, obviamente con Rafael Correa, se pedía la fuente de información, pues, ¿no? Algo que Derechos Humanos y la Sociedad Mundial de Periodismo manifestó en contra de la fuente de información, porque no podemos decir la fuente. Nos asesoramos muy bien por decirlo y por eso aclaramos, pero siempre andan y quién dijo, no es una fuente. El rato que damos la fuente termina enjuiciado de la fuente y termina libre y con daño moral y psicológico el pillo y el pícaro. Así es el tema de la justicia. Por eso hay que empezar a componer, mi querido Fernando, con el accionar permanente de ustedes, los periodistas, y con el accionar también de quienes fungimos de ser líderes de una comunidad, y que lo haremos estemos o no estemos, y en la trinchera que la vida y la sociedad nos ponga, porque nosotros no necesitamos ningún título de jefe del sistema de salud, ni ningún título de promotor de salud del área 4, ni tampoco necesitamos el título de alcalde, ni de concejal, ni de asambleísta, ni de presidente, ni de vicepresidente. Lo haremos las veces que tengamos que hacer, con o sin magistratura, porque ese es el deber del ciudadano. Y cada uno de ustedes, ecuatorianos, que son ciudadanos del mundo, ciudadanos del planeta, defiendan los intereses, eleven la voz, no se olviden, por favor. El pueblo no debe temer a sus gobernantes. El pueblo no debe temer a sus gobernantes. Los gobernantes deben tener miedo, temor, pánico al pueblo organizado. Tenemos que organizarnos, tenemos que hacer un poco de cosas dentro de la Constitución, mínimo, sin salirnos de la Constitución, organizarnos en veeduría ciudadana, que ya hemos dicho y hemos estado en el intentón varias veces. Eso debemos hacer para no permitir que el Consejo Nacional Electoral ande dilatando y que diga que no tiene fecha para resolver sobre los procesos administrativos electorales del movimiento Justicia Social, para andar en leguleyadas, que no se reúnen, no logra reunirse para resolver la aplicación de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral sobre el movimiento Justicia Social. Pero eso sí, de este individuo mezcla de una especie de atavios, le aceptaron hasta con cédula del tío, creo, con la partida de la... Del amigo nomás era. Y encima, del amigo, me supongo que es buen amigo, caramba. Con el tiempo descubriremos esa amistad. Y encima, sin más no me informaron equivocadamente, va a votar en México, ¿así es? No votó en México, por lo tanto no tenía certificado de votación. Originalmente presentó el certificado de votación del papá y ahora dice que ha presentado ya un certificado de votación que dice el señor Norero, Gino Norero, ¿no? Candidato a la vicepresidencia con Lucio Gutiérrez, dice que es falso porque él nunca votó. Él estuvo en México, no votó. David Norero, para no olvidarnos, para dejar bien claro el nombre. Entonces, él lo denuncia porque dice que ese documento que presentó es falso. Claro.
Así es, otra falsedad, falsedad de falsedad, ya dicen los abogados. Falso de falsedad, dicen, pues, así como una declaración eufémica, fervorosa. Falso de falsedad. Y les pongo que hace haber inscrito acá, pues no, para votar en las próximas elecciones. Probablemente no. Capaz Capaz que sí, capaz que no. capaz que vota en Tijuana, o capaz que vota para ser más popular en el Guasmo. Y por cierto que no ha de votar en las próximas elecciones. No lo puede hacer, pues, porque no se inscribió, no cambió el domicilio. Claro, Y a esta altura es imposible. Claro, tienes razón. Bueno, sería lo más lógico, lo más ético y lo más moral, pues, ¿no? Pero ya lo veremos votar, sin embargo, pese a que no cambió, pese a que no podría votar, verás, ya lo veremos votar. Con este Consejo Nacional Electoral todo puede pasar. Guillermo, como siempre, muchas gracias. Siempre es un placer conversar contigo. Gracias, mi querido Fernando. Un gusto también. Este es Colosal, la que sí le dice la verdad.